Hoy día la clase es bastante larga y igual es interesante. Vamos a ver teoría de conjunto de forma más formal. Hasta ahora lo hemos usado de forma intuitiva. Em, entonces los contenidos van a ser la introducción, los axiomas que vamos a necesitar para definir la teoría de conjunto, operaciones básicas entre conjuntos, algunas leyes y algunas operaciones generalizadas. ¿Ya? El PPT ya lo subí al Drive y a Canvas y tiene las soluciones de los ejercicios por ser el caso especial de hoy día. Ya, así que partamos. Ya, entonces hasta ahora, como dije, hemos usado los conjuntos de una forma intuitiva, pero aún así ha sido razonable, no hemos hecho nada medio raro. ¿Ya? Hoy día vamos a estudiarlo de una forma un poco más axiomática y obviamente que esto de los conjuntos se considera también parte de las bases de las matemáticas, porque, bueno, de hecho hasta ahora lo hemos estado ocupando, pero no sabemos si es que está bien definido y nada de eso. Eh, a todo esto estoy grabando la clase para los que quizás no pueden ver. ¿Ya? Ya, un conjunto es una colección bien definida de objetos. Todavía no sabemos lo que es bien definido. Los objetos del conjunto se van a llamar elementos y vamos a decir que los elementos pertenecen a él. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, tenemos que si X pertenece a A, o sea, si decimos que X está en el conjunto A, vamos a decir X pertenece a A y X es un elemento de A. Y aquí hay que tener ojo y ojalá que se pueda ver en la pizarra. No estamos diciendo nada sobre X. X puede ser, en general nosotros decimos, por ejemplo, que A sea el conjunto de, no sé, 1, 2 y 3. ¿Ya? ¿Se ve algo o no? No se da vuelta. La visión tiene que ser uno mismo, ese de revés, pero la visión normal de esa. Sí, Yo creo. creo que lo voy a dar cuenta. Ya. No, yo creo que el zoom lo da vuelta. Esperemos. Voy a escribirlo un poco más grande, eso sí, porque no se ve nada. Ya, entonces nosotros estamos acostumbrados, a ver, aquí, porque yo no veo nada acá, pero a un conjunto A que sea de elementos, por ejemplo, de esta forma, o de elementos como E1, E2, E3, y así, puede ser infinito, pero, los vemos como elementos medio unitarios. Aquí puede ser con una letra, puede ser una palabra quizás, pero en realidad acá puede haber cualquier cosa. Acá pueden haber conjuntos dentro de los conjuntos. ¿Ya? Por ejemplo, puede haber el conjunto que contiene solo el uno, y eso es un elemento. Entonces ahí nosotros diríamos, acá puede haber el conjunto 1,2, por ejemplo. Entonces, si es que este es B, nosotros diríamos que 1 pertenece a B. ¿Ya? No vamos a decir que 1 es subconjunto de B. En este caso, tenemos que 1 es un subconjunto de A, porque cada elemento que está en este conjunto está en A. Eso lo vamos a ver formalmente, pero lo más importante es que desde ya olviden eso de que los conjuntos pueden tener solamente elementos medios unitarios, sino que también puede tener conjuntos y hasta puede estar el mismo conjunto dentro del conjunto, ya que son cosas medio raras que pueden empezar a aparecer. O sea, puede ser Y pueden estarlo también. ¿Ya? Entonces hoy día vamos a ver un poco eso, vamos a ver que hay conjuntos que son medio raros y hay otros que no son raros. Y hay unos que derechamente están malos. ¿Ya? Otro ejemplo, por ejemplo, tenemos que el 2 pertenece al conjunto que contiene al 1 y el 2, ¿ya? Porque entonces, obviamente el 2 pertenece a ese conjunto, y el conjunto 1,2 va a pertenecer al conjunto que tiene el conjunto 1,2 y el conjunto 2,3. ¿Ya? no pertenece al conjunto de la derecha. Claro, entonces el 2 no pertenece al conjunto de más a la derecha.
Ya, entonces aquí hay que fijarse, tomar, por ejemplo, 1,2, ese conjunto como E, si estamos hablando del conjunto grande que está a la derecha. ¿Ya? Ya, pues, entonces aquí ya dijimos que son los elementos que pertenecen al conjunto, pero todavía no hemos dicho qué es que sea bien definido. O sea, una colección, una estructura bien definida de objetos. ¿Ya? Y vamos a enunciar algunos axiomas para, para decir qué es lo que es bien definido y qué es lo que es mal definido. Ya, entonces el primer axioma que necesitamos es para saber si dos conjuntos son iguales o no. Ya, entonces vamos a decir, vamos a hacer la definición de subconjunto. Ya, la definición de que A es subconjunto de B, que se escribe como está allá abajo, como está acá, es que todo elemento que pertenece a A, entonces ese elemento va a pertenecer a E. ¿Ya? Y aquí está escrito como de forma, como en predicado. Ya acá puede haber un predicado que es P sub A de X, es que X pertenece a A, o podemos hacer un predicado general como por ejemplo P, X, conjunto. ¿Ya? Pero lo importante es que cuando uno quiere demostrar que un conjunto es subconjunto de otro, inmediatamente tenemos que saltar a esta definición de acá, que es que para todo elemento, si el elemento pertenece a A, entonces el elemento va a pertenecer a B. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos que los naturales, intuitivamente, porque hasta ahora solamente hemos usado los naturales y otros, los reales, por ejemplo, los complejos, sin haberlos definido. ¿Ya? Y vamos a ver por qué es necesario definirlo. Pero los naturales intuitivamente pertenecen, o sea, son subconjuntos de los enteros, porque todo elemento que está en los naturales, si yo tomo cualquier elemento, ese va a pertenecer a los enteros. Otro ejemplo, el conjunto 1,2 es subconjunto de 1,2,3, porque cada elemento en el primer conjunto, que sería el 1,2, pertenece al conjunto 1,2,3, ¿ya? Y, por ejemplo, nos gustaría saber si es que el conjunto 1,2 es subconjunto de este gran conjunto de la derecha, ¿ya? Y según lo que vimos antes, aquí hay harto que me dijeron con la cabeza que no. No, porque este es un elemento del conjunto de acá al lado, ¿ya? Porque, por ejemplo, lo que dice esta regla es que cada elemento de A, es decir, por ejemplo, el 1 tiene que estar en B. Y aquí en esta parte de acá no vemos el 1 por sí solo, sino que vemos el conjunto 1,2, ¿ya? Entonces, aquí en realidad no sería que esto es subconjunto, sino que es un pertenece, ¿ya? Ya, y entonces vamos a definir la igualdad de conjunto, que va a ser que A es igual a B si es que A es subconjunto de B y B es subconjunto de A, ¿ya? Entonces, si escribimos esto formalmente, nos va a dar que para todo conjunto A y para todo conjunto B, A es igual a B si, solo si A es subconjunto de B y B es subconjunto de A, ¿ya? Y si aplicamos la definición de subconjunto, como lo habíamos visto antes, que es esta de acá, que al final cada vez que veamos conjunto, subconjunto, igualdad, van a tener que aplicar esta definición, o esta de acá. Tenemos primero que, bueno, cambiamos A subconjunto de B por esta definición, y el B subconjunto A también. Luego, si se acuerdan, había una equivalencia lógica para esto, ¿ya? Que la voy a escribir acá, para para los que no se acuerdan, teníamos una equivalencia que era que para todo X, P de X y Q de X, era equivalente a para todo X, P de X y para todo X, Q de X. Ya, eso es básicamente lo que hicimos en la segunda línea. Pero, no, lo hice al revés. Pasamos de aquí hacia acá. ¿Ya? Entonces, ahí lo que tenemos adentro es una cosa equivalente a la doble implicancia. ¿Ya? Entonces, básicamente,
un conjunto A va a ser equivalente a un conjunto B, sí, solo sí, para todo elemento, X pertenece a A, sí, solo sí, X pertenece a B. ¿Ya? Entonces, al final, la definición de igualdad se puede tomar como la de arriba, que es equivalente a la de acá abajo. Ya dependiendo de lo que queramos hacer, puede ser más útil usar lo que está ahí subrayado, puede ser útil usarlo abajo o lo de arriba directamente. Ya. Ya, entonces tenemos esta definición equivalente de igualdad de conjuntos, que lo llamamos el axioma de extensión. ¿Ya? Entonces, va a decir que los conjuntos quedan completamente definidos por los elementos que tienen los conjuntos. Ya no importa el orden, no importa la repetición. Y de hecho, no hace sentido, por ejemplo, escribir x, x, aunque uno puede hacerlo, pero solo genera más ambigüedad, porque como el conjunto está definido solamente por los elementos que tiene, básicamente es lo mismo. Si escribo x, x, va a ser lo mismo que x. ¿Ya? Hay una cosa que se llaman los superconjuntos o superset. No sé si la traducción directa es superconjunto, pero ahí sí importa la repetición. Ya que al final no importa el orden, pero sí importa la cantidad. ¿Ya? Y de repente ha salido, por ejemplo, en evaluaciones pasadas, que esto es un superset y demuestre que esto es verdad o que es mentira, pero en realidad no es necesario saberlo, sino que ahí dan las definiciones. Ya. Entonces, ya hablamos lo que es un subconjunto, ahora hablamos lo que es un subconjunto propio. Ya el subconjunto propio, que se escribe como sale acá, va a ser que A es subconjunto de B, pero no todos los elementos de B están en A. Ya es decir, que B no es subconjunto de A. Básicamente un subconjunto propio es un subconjunto de B que es más chico que B. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, si tenemos B, esto podría ser nuestro A. Y aquí tenemos elementos que no están en A. ¿Ya? ¿Y qué significa A distinto de B? Bueno, significa la negación de la definición de A igual a B, que va a ser que o A no es subconjunto de B o B no es subconjunto de A. ¿Ya? En este caso del subconjunto propio, sabemos que A es subconjunto de B y que B no es subconjunto de A. ¿Ya? Porque tenemos ese caso. Ya, y que B no sea subconjunto de A significa la negación. Bueno, B subconjunto A significa que para todo X que está en B, entonces también va a estar en A. ¿Ya? Que haciendo la equivalencia lógica de la implicancia, tenemos que para todo X, X no pertenece a B o X pertenece a A. Entonces, si nosotros negamos esto, recuerden que habría que negar esto para negar esta parte de acá, vamos a cambiar el para todo X con un existe un X y negarlo de adentro. ¿Ya? Entonces, sería negar esta parte de acá, que es lo mismo que existe un X tal que X pertenece a B y X no pertenece a A. Ya básicamente que hay elementos en B que no pertenecen a A. ¿Ya? Ya. Después, aparte del subconjunto propio, que hay que tener ojo acá porque se escribe de esta forma, no está echando todo el subconjunto, y a todo esto esto de ahí, no sé si se ve acá. Esto en LaTeX se escribe subset nec. Esto se escribe subset ec. Lo van a usar todo el rato. Y negarlo, como sale acá abajo en el corolario, que es como una consecuencia de lo de antes, va a ser not subset ec. ¿Ya? Pero no es lo mismo que subconjunto propio. Básicamente acá estamos diciendo que B no es subconjunto de A. ¿Ya? Entonces, B no va a ser subconjunto de A si que existe un elemento en B tal que no pertenezca a A. Ya que eso es más o menos obvio, pero estamos formalizando todas las definiciones.
Ya, pero lo más importante es que este símbolo acá no es el mismo que este símbolo acá. ¿Cuál es la diferencia así como entre uno y el otro? No entendí. Porque subconjunto propio es este dibujo de acá. ¿Tengo un conjunto completo? ¿No puedo dividir en dos? No, no, no. Tenía un conjunto B, por ejemplo, si A es subconjunto propio de B, Pero es entonces- distinto que decir, no sé, este es B y pesar. ¿O es lo mismo? no, no, no es lo mismo, No es lo porque, mismo. porque el subconjunto propio significa que A es subconjunto de B, pero que no son iguales. O sea que hay elementos en... Claro, B no es subconjunto A, pero cuando tú dices que A no es, B no es subconjunto de A, como por ejemplo acá, en el corolario, lo que estás diciendo es que, o sea, que al final no sabes nada de los conjuntos, a menos, o sea, además de que no están o sea, pueden estar intersectados, pero no están contenidos. Pero en su conjunto propio, sí pueden ser interceptados. Esto es una intersección, pero uno está dentro del otro. O sea, Puede ser así también. oh, Claro, el subconjunto propio. Sí. El otro dice que pueden estar intersectados o pueden no estar intersectados, pero no hay ni uno contenido, o sea, no está contenido dentro del otro. ¿Ya? Em, ya, entonces partimos con estas nociones intuitivas que yo creo que todos las conocían más o menos, excepto quizás los nombres. Puede ser lo más complicado, pero queremos establecer puntos de partida más formales. Entonces, habiendo dicho todos estos axiomas, ¿sabemos si existe algún conjunto? No hemos definido nada. Entonces, vamos a partir definiendo que va a existir un conjunto vacío. Y ese es parte también de los axiomas iniciales. Axioma del conjunto vacío va a ser, existe un X tal que todo elemento no pertenece al conjunto, independiente del elemento que sea. ¿Ya? Y este conjunto se llama conjunto vacío y se denota así. El empty set o los corchetes. ¿Ya? Pero el conjunto que contiene el conjunto vacío no es el conjunto vacío. ¿Ya? O sea, si yo, por ejemplo, escribo si yo escribo esto de acá, bueno, si A es igual a esto, o esto, este es el conjunto vacío. Si yo escribo que B es esto, esto ya no es el conjunto vacío, sino que es el conjunto cuyo elemento es el conjunto vacío. ¿Ya? Aquí también se puede escribir como de esta forma, pero en realidad lo más fácil es escribirlo así. Entonces aquí A es distinto a B. Ya. Algunas propiedades importantes del conjunto vacío son que, bueno, para todo conjunto, el conjunto vacío es subconjunto de A. ¿Ya? Y si es que nosotros nos vamos a la definición de subconjunto, recordemos que teníamos que usar esta regla de acá, que para todo X, si X pertenece a A, entonces X pertenece a B. ¿Ya? Y esto es trivial para el conjunto vacío, porque como es una implicancia, en realidad... Cero implica... Claro, cero implica cualquier cosa es verdadero. ¿Ya? Entonces, de hecho, aquí vamos a tener que... tenemos que demostrar que para todo X, si X pertenece al conjunto vacío, entonces X va a pertenecer a A. Como no existe ningún elemento en el conjunto vacío, entonces esta implicancia se cumple trivialmente. ¿Ya? Y luego el subconjunto vacío va a ser, o sea, el conjunto vacío va a ser subconjunto de todos los conjuntos. ¿Ya? Y segundo teorema, existe un único conjunto vacío, ¿ya? Y para esto lo podemos demostrar directamente. Bueno, también podemos decir existen dos conjuntos diferentes que son el conjunto vacío y demostrar que uno es subconjunto del otro y al revés, entonces van a ser iguales. Pero aquí lo demostramos directamente. eh, Tenemos que demostrar que si es que A es vacío y B es vacío, entonces A es igual a B. ¿Ya? Entonces,
bueno, creo que es lo mismo que dije. Podemos demostrar que como A el conjunto vacío es subconjunto de todos los otros conjuntos, entonces A es subconjunto de B, y como B el conjunto vacío es subconjunto de todos los otros conjuntos, y entonces nos queda que A es subconjunto de B y que B es subconjunto de A. Y ahí eso es lo mismo que la definición de A igual a B. Ya. Entonces ahí demostramos estos dos teoremas, que son bastante básicos, ya, pero en general las demostraciones son así, como si queremos demostrar igualdad, demostramos pertenencia para los dos lados, o sea, subconjunto para los dos lados, y se puede hacer de distintas formas. Ya, entonces hay distintas formas de escribir los conjuntos, de definirlos. Yo creo que la más fácil es por extensión, que es listar los elementos. Por ejemplo, cuando tenemos un conjunto finito, z módulo 5, que se llama eso, son los enteros módulo 5, que después en aritmética modular vamos a ver qué es eso, pero es un nombre para decir 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? También podemos hacerlo de otra forma, que es la forma por comprensión, y que podemos decir x pertenece a A y x es menor a 5. Es decir, ponemos una regla o un predicado, podría ser. En nuestro caso, que ya hemos visto predicado. ¿Ya? Y para nosotros es súper importante poder hacerlo por comprensión, porque nosotros ya estamos viendo conjuntos infinitos, por ejemplo, los naturales. Entonces, no hay forma de escribir por extensión los naturales. Tenemos que hacerlo por comprensión o por alguna regla. ¿Ya? Pero en este caso, obviamente, que podemos decir o subconjunto infinito de los naturales, por ejemplo, para no empezar con cosas raras. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a decir lo que es la comprensión? La definición por comprensión. Y efectivamente es comprensión. Yo pensé que era compresión, pero es comprensión. Vamos a decir que si hay un axioma que se llama el axioma de abstracción, y que si phi es una propiedad sobre los objetos, por ejemplo, sobre los naturales, vamos a decir que A van a ser todos los X que cumplan esa propiedad. Por ejemplo, en el caso anterior de Z5, eran todos los X pertenecientes a los naturales, tal que cumplían con la propiedad que X era menor a 5. ¿Ya? Y suena bastante razonable, ¿ya? Poder definir con propiedades o predicados o fórmulas en lógica de predicados estos conjuntos. Entonces, ¿cómo uno va a decir que un elemento pertenece al conjunto? Va a decir X pertenece al conjunto A si, solo si se cumple phi de X. ¿Ya? Y entonces a cada propiedad le corresponde un conjunto. Y si es que yo tengo dos conjuntos iguales, van a tener la misma propiedad o propiedad equivalente. Si yo tengo dos propiedades iguales o equivalentes, van a corresponder al mismo conjunto. Ya, eso es básicamente lo que nos está diciendo. ¿Alguien ve algo raro hasta ahora? ¿O que no entienda? Dado. Sí, van a ser todos los tal que. Y se escribe en LaTeX 1000. Ya, entonces va a ser X tal que phi de X es verdad. ¿Ya? Bueno, por ejemplo, usando el axioma de abstracción, nosotros podríamos definir el conjunto vacío, que es todos los elementos tal que son distintos a sí mismos. ¿Ya? Y al final no hay ninguno, entonces sería el conjunto vacío. ¿Ya? Ya, acá hay que recordar el axioma de abstracción, que lo vamos a ver en un ratito más. Y acá quizás se pone un poquito más complicada la clase. Ya, entonces lo primero es que este axioma es bastante permisivo de alguna forma, porque a cada fórmula, o cada fórmula lógica de predicado, cada propiedad le corresponde un conjunto. Ya, cualquier propiedad. Ya, por ejemplo, tenemos la primera propiedad, que X es un conjunto con más de 3 elementos. ¿Ya?
La segunda propiedad puede ser X es un conjunto con una cantidad finita de elementos. Y la tercera propiedad, X es un conjunto con una cantidad infinita de elementos. Las tres son propiedades válidas, entonces, según el axioma de abstracción, hay un conjunto para cada una de estas propiedades, ¿verdad? Y que sería de esta forma. A1 sería el conjunto de todos los conjuntos con más de 3 elementos. A2 sería el conjunto de todos los conjuntos con una cantidad finita de elementos. Y A3 sería el otro conjunto, ya con una cantidad infinita de elementos. Entonces, por ejemplo, ¿qué elementos tiene el conjunto A1? Claro, puede tener con más de 3 elementos. Entonces, aquí son infinitos elementos. En realidad, como que si nosotros tiramos la chunta, cualquiera, casi todos van a estar. Por ejemplo, tenemos que el 1, 2, 3 pertenece a 1, ¿ya? Tenemos que los naturales pertenecen a 1, porque tienen más de 3 elementos, ¿ya? Por ejemplo, el conjunto 2 dice el conjunto de todos los elementos. Entonces, estamos de acuerdo que el conjunto A1 es un conjunto de elementos, de cantidad de elementos infinitos. También pertenece. No, es que tiene 3 elementos. Sí. Más de 3 elementos. Después el conjunto A2 dice el conjunto con una cantidad finita de elementos. Entonces, o sea, por ejemplo, vamos a tener que el conjunto 0 pertenece a A2, porque es una cantidad finita de elementos. ¿Vale? En estas propiedades matemáticas puedo como definir también mismos dominios, o sea, como decir, este conjunto con todos los conjuntos más de 3 elementos y que sean positivos. Sí, podéis decir eso. Al final una propiedad, y como es propiedad, tú lo puedes transformar en un conjunto, según el axioma de abstracción. Por ejemplo, el conjunto vacío tiene una cantidad finita de elementos, porque es una cantidad cero de elementos, entonces el conjunto vacío va a pertenecer a A2, ¿ya? Y este conjunto también es de cardinalidad infinita porque todos los naturales, si tomamos el conjunto como de cada natural, cada uno de esos conjuntos pertenece a 2. Entonces, al menos va a tener una cantidad infinita de elementos. ¿Ya? Después tenemos... ¿Ah? Que, por ejemplo, si es que I pertenece a los naturales, yo puedo construir este conjunto de acá. Y este conjunto es un conjunto con cantidad finita de elementos, ¿verdad? Entonces, finita. Porque si tú veis, si esto, por ejemplo, es B, ¿cuántos elementos tiene B? Si yo digo que, por ejemplo, el I es el 1 o el 3, va a tener un elemento el B, que es el número 3. Entonces, como B tiene una cantidad finita de elementos, B va a pertenecer a A2. ¿Ya? Y entonces, como esto se puede hacer para todos los naturales, va a tener al menos la cantidad de elementos que tienen los naturales. Y eso es infinito. Porque el A2 son todos los conjuntos con una cantidad finita de elementos. Lo que está diciendo es que hay una cantidad infinita de A2 o que A2 tiene una cantidad infinita de posibilidades. Dame un segundo que está hablando. Al final, como el formato todos los naturales, No, mira, acá, míralo como propiedad. Phi2, ¿qué significa? Si yo tomo Phi2 de X, dice que X es un conjunto con una cantidad finita de elementos. Entonces, por ejemplo, si yo tomo el conjunto 1,2, ¿esto se cumple o no? Sí, entonces 1,2 va a pertenecer al conjunto A sub 2. Y como son infinitos los elementos finitos, o sea, los conjuntos finitos, entonces este conjunto A2 va a ser finito. ¿Ahí había otra pregunta? El conjunto A2 son todos los conjuntos, es la suma de todos los conjuntos finitos. Claro, la unión. O sea, no es la unión, es como la... No sé. La intersección.
Dame un segundo que... No hay intersección, se define como todos los conjuntos, va a ser como el primer conjunto, coma, el segundo. Claro. Todos los conjuntos finitos. Ya, ahora sí. Ya. Como hay infinitos, conjuntos finitos. A2 va a ser infinito. Ya. Entonces, ¿cuántos conjuntos? Ya, supongamos que, porque sabemos que A2 es un conjunto que sus elementos son conjuntos, ¿verdad? ¿Qué tipo de conjuntos pertenecen a A2? Todo esto es un axioma. No, esto es el axioma de abstracción. Lo que decía es que cada conjunto puede ser definido por una propiedad, que es, por ejemplo, un predicado. ¿Ya? Entonces, si nosotros definimos la propiedad phi sub 2, es que phi sub 2 de x se va a cumplir cuando x es un conjunto con una cantidad finita de elementos. Entonces va a existir un conjunto A sub 2 donde todos sus elementos cumplen la propiedad phi sub 2. O sea, por ejemplo, si x es un elemento y es un conjunto de cardinalidad finita, tiene una cantidad finita de elementos, ese conjunto X, y aquí acuérdate que al principio dijimos que uno de repente se confundía y veía X como un elemento unitario, pero puede ser un conjunto. Todos esos conjuntos pertenecen a A sub 2. Pero A sub 2 es infinito. Es infinito, pues, porque Pero los elementos de A sub 2 son finitos. Si tú tomas cualquier elemento de A sub 2, vaya a poder decir este tiene cardinalidad acá. Pues. Los elementos de A1 con la posición infinito caben a 2, pero A2 no cabe dentro de A2 mismo. ¿No? Claro, eso veríamos después. Eso viene en la siguiente Pero diapositiva. igual no es un conjunto, porque en A2 también hay elementos con un elemento. O sea, Claro, no hay- es subconjunto. No es subconjunto. De hecho, ni siquiera tienen. O sea, tienen intersección seguramente, pero no es un subconjunto y propio. el A3 es un conjunto infinito de conjuntos infinitos. Claro. Entonces el A3 sería como eso, un conjunto de conjuntos infinitos. Y también como los conjuntos infinitos son infinitos, entonces, bueno, hay una cantidad infinita de elementos. Ya. Entonces, siguiendo este ejemplo, lo que nos podríamos preguntar es si es que A1 pertenece a A1. Entonces, ¿y por qué no? O sea, porque por ejemplo, ya, hagámoslo por extensión. Partamos con conjuntos fáciles, porque recuerden que A1 era el conjunto con todos los elementos, con todos los conjuntos que tuvieran más de 3 elementos. Ah, Entonces tengo, por ejemplo, 0, 1, 2, 3. Tengo el 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5, 6. ¿Ya? Y así hacia el infinito. Entonces, A1 tiene más de 3 elementos. sí. Entonces, en algún momento aquí nos va a aparecer A1, coma. ¿Ya? Es medio raro, pero por definición se puede. ¿Ya? Es poco intuitivo, pero por definición uno dice ya, no tiene falla la lógica. Porque estamos basándonos en el axioma de abstracción y los axiomas se supone que son cosas incuestionables. ¿Ya? Entonces, como en A1 están todos los elementos con más de 3 elementos, definitivamente tiene más elementos, y entonces A1 tiene más de 3 elementos, y A1 entonces va a cumplir con la propiedad phi1, que era que, o sea, phi1 de A1 es 1, porque A1 tiene más de 3 elementos, y entonces vamos a decir que A1 pertenece a A1. ¿Ya? Además de ser A1, subconjunto de A1, pero ya no creo que es mejor no empezar a confundirse más. ¿Ya? Por ejemplo, en A2.
el conjunto de todos los conjuntos con una cantidad finita de elementos. Aquí no, porque ya dijimos que A2 tenía una cantidad infinita de elementos. ¿Ya? Y por ejemplo, A3, que es el conjunto de todos los conjuntos con una cantidad infinita de elementos. Claro, porque sabemos que A3 tiene una cantidad infinita de elementos, entonces va a cumplir con la propiedad. ¿Ya? Entonces, habiendo visto esta discusión más que ejercicios, tomemos la siguiente propiedad. Phi de x va a ser x no pertenece a x, porque, por ejemplo, hablamos de que A1 pertenece a A1, A2 no pertenece a A2 y A3 sí pertenece a A3. Entonces puede haber una propiedad sobre conjuntos que sea que el conjunto no pertenezca a sí mismo, o el elemento no pertenezca a él mismo, pero es más fácil verlo como conjunto. ¿Ya? Entonces, por el axioma de abstracción, nosotros tenemos que va a haber un conjunto tal que sea definido únicamente por esta propiedad phi. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si es que definimos este conjunto acá, digamos conjunto C, va a ser todos los conjuntos tal que phi de x, o mejor dicho, tal que x no pertenece a x. Ya, entonces ese va a ser el conjunto que definimos, que seguramente después le voy a cambiar el nombre porque no me acuerdo cuál era el nombre que le puse. Ya, entonces, sabemos, por ejemplo, que A1 pertenece a este conjunto, A2 no pertenece a este conjunto, porque dijimos que A2 no pertenece a A2 en la diapositiva anterior. No pertenece a la propiedad. Toda la razón. Sí. A1 pertenece a A1. Ya, así, sí. Más claro. A1 pertenece a A1, entonces no se cumple esta propiedad. Entonces A1 no pertenece a C, que le voy a cambiar el nombre, entonces no lo voy a escribir todavía. Después A2 no pertenece a A2, entonces A2 sí va a pertenecer al conjunto que definí acá arriba. Ya, digamos R, que creo que era R. Ya, entonces A1 no pertenece a R y A2 no pertenece a R. Y A3, dijimos que A3 sí pertenecía a A3, entonces A3 no pertenece a R. ¿Ya? Ya, entonces, ¿qué es lo que nos podemos preguntar acá? Y aquí viene como lo que quizás va a confundir un poco y es bastante entretenido. Sabemos que R es un conjunto y estamos tratando sobre conjuntos. ¿Ya? ¿R pertenece a este conjunto? ¿R va a pertenecer a sí mismo? No. Ya, hagamos la definición. No sé si se va acá. Ya, supongamos que... a ver, veamos. ¿Cuándo R va a pertenecer a R? Cuando los poderes de R pertenecen a él. Cuando R no pertenezca a R. ¿Ya? Que de hecho lo vemos acá. Definimos este conjunto de acá, que lo definí, y R va a ser el conjunto de todos los elementos que no son elementos de sí mismos. Por ejemplo, dijimos que el A2 era un elemento de R. Entonces lo que nos preguntamos es, ¿R pertenece a R? Ya. Entonces, ¿cómo se ve esto? R va a pertenecer a sí mismo si solo si se cumple que R no la propiedad, que es que X no pertenece a X. Y eso es lo mismo que decir que R pertenece a R si solo si R no pertenece a R. Ya que es bastante raro, ¿no? Pero R nunca va a pertenecer a R, por lo tanto R pertenece a R. Claro, una cosa así, como que uno es medio cíclico. Ya, entonces esta es una contradicción,
Y es la paradoja de Russell, que era un No, matemático, filósofo y seguramente poeta también, porque en esos tiempos hacían de todo. Entonces él vio que los conjuntos definidos por el axioma de abstracción tenían esta cosa que era media rara, entonces tenían una contradicción, entonces uno no podía empezar a definir los conjuntos por el axioma de abstracción. ¿Ya? Y entonces lo que él propuso, que después también se equivocó harto, pero esto es lo que nos quedamos de Russell en discreta al menos, es que como el axioma de abstracción es demasiado permisivo, no sirve, ¿ya? Y no es verdad. Entonces vamos a hablar del axioma de separación, que solamente le agrega una cosa que hasta ahora va a ser medio ambigua, ¿ya? Va a ser, si phi es una propiedad y C es un conjunto sano, que todavía no sabemos lo que es un conjunto sano, entonces el conjunto generado por la propiedad y que es subconjunto de C, sano, es un conjunto. ¿Ya? ¿Y qué será sano? Sano va a ser que no fue creado directamente con el axioma de abstracción. Es decir, que no agarramos una fórmula cualquiera y creamos el conjunto. Porque ese conjunto puede ser, por ejemplo, el conjunto R, que hay muchos de estos, y puede generar una contradicción. Entonces, al final, de alguna forma, nos estamos asegurando que no solamente nos basamos en la propiedad, sino que también nos basamos en conjuntos sanos. ¿Ya? Conjuntos que no están mal hechos, como el R. Acá hay un claro ejemplo de que el R es un conjunto que está mal hecho, de alguna forma. ¿Ya? ¿Y por qué axioma de separación? Porque al final lo que hacemos es separar el conjunto C con la fórmula phi. Y aquí hay una pregunta en el chat. A siempre va a ser subconjunto de C, sí. Ya, entonces A siempre va a ser subconjunto de C porque decimos que todos los elementos de A van a pertenecer a C. Ya solamente que vamos a separarlo con phi de X. Ya, esto también se ve en lógica para ciencia de la computación, pero de una forma mucho más abstracta. Pero básicamente nosotros tenemos un conjunto sano, ¿sí? Y con nuestra phi o lo que sea, lo dividimos, lo separamos y todos estos elementos ahora van a pertenecer al conjunto A. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo. Pero la gracia es que este conjunto C sabemos que es sano. ¿Ya? pero lo vamos a definir como sobre los reales o los naturales, cosas así, como, eso va a ser como los sanos para nosotros. Depende, o sea, Puede haber otro conjunto. hasta ahora no sabemos cuáles son los conjuntos sanos. Entonces los reales pueden ser de este mismo tipo. ¿Ya? Ya, entonces, solo, dale. Pero lo separan como Claro, al final, bueno, hasta ahora no sabemos, es un axioma todavía, o sea, siempre ha sido como por 100 años un axioma, pero, y el de abstracción también era axioma, pero hasta ahora nadie ha dicho que genera contradicciones ni nada de eso, ¿ya? Como que los conjuntos que se generen no son sanos. Ya, entonces, dale. Una propiedad es como un predicado, como algo, velo como un predicado por ahora. Por ejemplo, antes era phi de X, que X no perteneciera a X. ¿Ya? O phi de X, X mayor a 3. Claro, restricción, son restricciones. Solo que en lógica se llaman propiedades. En lógica primer orden y cosas así. Que a nosotros en realidad no nos interesa tanto, pero es fácil verlo como una propiedad del conjunto. Ya, entonces, si bien nosotros vamos a estar usando el axioma de separación, vamos a saber más o menos cuál es el conjunto sano del que estamos hablando. Por ejemplo, como decía la compañera, acá vamos a estar trabajando con los naturales, con los reales. Se va a saber del contexto. Pero es bueno saber que el axioma de abstracción no sirve y que en realidad cuando digamos X tal que se cumple la propiedad,
vamos a estar diciendo X tal que X pertenece al conjunto U, que es el conjunto sano, y X cumple la propiedad. Que muchas veces también lo escribimos así, por ejemplo, no sé, pues los pares son todos los X tal que X pertenece a lo natural, los naturales, y X es divisible por 2, no sé, cosas así. Ya, entonces típicamente el conjunto se deduce del contexto. Ya, entonces nosotros podemos definir la unión y la intersección de la siguiente forma. La unión va a ser todos los X tal que X pertenezca a A o X pertenezca a B, y la intersección va a ser X pertenece a A y X pertenece a B. ¿Ya? Entonces, cuando queramos demostrar algo, por ejemplo, demuestre que si X pertenece a A inter B, entonces X va a pertenecer a C. En general lo que nosotros hacemos es partir de la definición. Vamos a decir, como X pertenece a A inter B, entonces X pertenece a A y X pertenece a B, y ahí vamos a ir siguiendo algún paso lógico que nos va a llegar a que X pertenece a C. ¿Ya? Entonces siempre por definición. Ya, y la diferencia y el conjunto potencia se definen así. La diferencia va a ser todos los elementos que pertenecen al primer conjunto, pero que no pertenecen al segundo conjunto. Y el conjunto potencia es el conjunto quizás más extraño de nuestro uso, no diario, pero de las clases. Van a ser todos los conjuntos que son subconjuntos de A. Ese va a ser el conjunto potencia A. Por ejemplo, vamos a tener que, si yo tomo un conjunto finito, el conjunto 1,2, este va a ser mi conjunto A. Entonces, ¿cuál va a ser mi conjunto potencia de A? Van a ser todos los subconjuntos de A. ¿Ya? ¿Cuál es el primer subconjunto de A? El vacío. Dijimos que el vacío era subconjunto de todos los conjuntos. Entonces, el conjunto potencia va a contener al vacío. Después, aquí, por ejemplo, ¿qué otro subconjunto de A tenemos? Recordemos que la definición de subconjunto era que todos los elementos del subconjunto pertenecen al A, por ejemplo. Entonces, si yo, por ejemplo, tomo 1, todos los elementos de 1, todos los elementos de este conjunto, perdón, pertenecen acá, ¿verdad? Porque el 1 pertenece acá. Entonces, el 1 va a ser nuestro primer conjunto, subconjunto. Después, el 2 también va a ser conjunto. Después, el sí mismo también va a ser un subconjunto. ¿Ya? Entonces, vamos a tener 1,3. ¿Ya? Entonces, esto, llevándolo a la combinatoria, por ejemplo, ¿de qué tamaño va a ser el conjunto potencia? Y esto se puede ver... ¿Ah? Claro, si es que, por ejemplo, va a ser 2 elevado al tamaño del conjunto. ¿Por qué? Porque si yo tengo n elementos, por ejemplo, o si yo tengo 2 elementos en este caso, ¿ya? Yo tengo dos opciones. El elemento pertenece al subconjunto o no pertenece. Entonces, voy a tener dos casos en que el 1 pertenece y dos casos en que el 2 pertenece, en este caso acá. Entonces, yo puedo armar todos los subconjuntos de esta forma. Por ejemplo, esto lo puedo escribir como 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. El 0 significa que no está ese elemento y el 1 significa que sí está. Entonces, este primer conjunto representa el conjunto vacío. Entonces lo dejo así, ¿no? El segundo elemento dice, no está el primer elemento, pero sí está el segundo elemento, entonces va a estar el 2. Después el tercero dice que sí va a estar el primer elemento, pero no va a estar el segundo, y el cuarto dice que van a estar los dos elementos. ¿Ya? Entonces va a ser 2 elevado a la cantidad de elementos. ¿Ya? Eso yo creo que lo van a ir viendo más adelante, pero es bueno tener la intuición. Ya. Bueno, algunas observaciones. La primera y la segunda observación. Alguien está rayando. Cristóbal. Vamos, que pueden borrarlo, por favor. Ya. ¿Cómo? Con el lápiz, y salen las opciones y ahí tiene una coma. Bueno, gracias. Ya. Entonces, observaciones. El vacío va a pertenecer al conjunto potencia de cualquier conjunto. A pertenece al conjunto potencia de sí mismo. Si es que yo tengo A unión B,
A es un conjunto de A unión B por la definición de A unión B, porque decimos que, bueno, en forma de, siempre es bueno en conjuntos dibujarlo. Si yo tengo A unión B, ya se me está acabando el lápiz, pero si yo tengo esto, obviamente que A va a pertenecer a la unión y la intersección pertenece a cada uno de los elementos. ¿Ya? Profesor, Dale. también ¿es posible que una tarea nos mande el lápiz a dibujar los conjuntos? No, Gracias. ya. Ya, entonces, como dijimos antes, no sabemos cuáles son los conjuntos sanos. Hasta ahora lo único que sabemos es que hay un conjunto que existe y que es el conjunto de los vacíos. Entonces, vamos a decir que ese es el conjunto sano que conocemos. Y a partir de ese conjunto nosotros vamos a construir los siguientes conjuntos. ¿Ya? Y que vamos a poder construir los naturales, vamos a poder construir los enteros, los reales, los racionales y todo eso. ¿Ya? Igual es raro que a partir de un conjunto vacío uno pueda construir los demás conjuntos. ¿Ya? Ya, por ejemplo, consideremos el siguiente operador. Delta de X va a ser X unión el conjunto que contiene a X. ¿Ya? Y acá hay que tener ojo porque X unión el conjunto que contiene a X no es lo mismo que el conjunto de X unido con el conjunto de X, porque eso sería el conjunto de X, ¿no? Aquí sería X unión el conjunto de X. Ya. Ya, entonces, intuitivamente, yo voy a hacer este operador sobre conjuntos. ¿Ya? O sea, no intuitivamente, este operador va a ir sobre conjuntos. Entonces, nosotros sabemos que el conjunto que existe es el conjunto vacío, ¿verdad? Entonces, el conjunto, el primer X que podemos construir es el conjunto vacío. ¿Ya? Entonces, ¿cuál va a ser el delta del conjunto vacío? Va a ser el conjunto vacío unido con este de acá. ¿Ya? Y acá estoy... Y ahí ya tenemos otro plan. Sí, pero estoy un poco en la duda. Ah, pero la unión de eso es el Ya. conjunto. Entonces vamos a partir así. Claro. Ya, sí, está. Ya. Entonces, esto de aquí sería el conjunto que contiene el conjunto vacío. Gracias. Después, ¿cuál? Es uno o el otro. Claro, entonces como acá no tiene todos los elementos de acá unidos con los elementos de acá, aquí tenemos solamente el vacío, no hay nada. Tenemos el conjunto Claro. de El conjunto vacío. Entonces, ¿cuál sería el siguiente elemento? Que sería hacerle la operación al conjunto que contiene el conjunto vacío. Esto va a ser... el conjunto que contiene el conjunto vacío unido con el conjunto unido con... del conjunto que contiene el conjunto llave. ¿Ya? Y eso es vacío. Y esto es lo mismo que... va a ser lo mismo que el conjunto vacío con este de acá. Aunque creo que... No sé si me falta un corchete para hacerlo más fácil. No, ya está bien. Ya, entonces, si se dan cuenta, como que si nosotros vamos poniendo esto de acá, cada vez vamos agregándole un elemento al conjunto. Entonces, si nosotros hacemos ahora el conjunto que se obtiene de delta ocupando este de acá, entonces vamos a tener vacío,
corchete vacío va a ser igual a el conjunto del vacío, coma esto de acá, coma el vacío, esto de acá. Y creo que me falta un corchete. Ya. Pero se ve ahí eso, ¿verdad? Y si nosotros contamos la cantidad de elementos, ¿cuántos elementos tiene este conjunto? 0. Entonces este lo vamos a llamar 0. ¿Cuántos elementos tiene este conjunto? 1. ¿Cuántos elementos tiene este conjunto? 2. Y este conjunto va a tener 3. ¿Ya? Y es exactamente lo que sale en las diapositivas. Entonces, así vamos a ir construyendo los naturales. Dale. Entonces dependemos de esa función y también de una función cardinalidad, ¿no? Que le toma un conjunto y diga cuánto elementos tiene. Más que depender de cuánto, es como la forma intuitiva de verlo, pero nosotros podemos ponerle nombre a los conjuntos. En vez de ponerle A, le ponemos 1. Entonces, cuando tú estás operando con, por ejemplo, 1 más 1, que vamos a ver después, no es simplemente sumarlo, como 1 más 1 es 2, sino que es ya unirlo, por ejemplo, y ver qué conjunto me da, y ese conjunto casualmente, por como construimos nuestro delta, va a ser el conjunto 2. ¿Sí? Ya, entonces, si nosotros observamos un poquitito más, tenemos que el conjunto que llamamos 1 es el conjunto que contiene el elemento 0. El conjunto que llamamos 2 es el conjunto que tiene elementos 0 y 1. Y así en adelante. ¿Ya? Si ustedes se fijan, cada uno de los elementos de los conjuntos son los conjuntos anteriores. ¿Por qué no entiendo lo que... Que por ejemplo, el conjunto que nosotros llamamos 1 acá, Sí, es el conjunto que contiene el conjunto vacío. sí, pero ya ahí dice 0. Vale, ese es 0 porque había lo llamamos 0. Le pusimos el nombre al conjunto y le dijimos 0. Ah, ya. Entonces aquí hasta el conjunto número 2 tiene el conjunto que nosotros dijimos que se llamaba 0, y además tiene el conjunto anterior que era 1. Ya. Entonces este operador delta, al final lo que está haciendo es como, bueno, aparte de ser como un conjunto de conjuntos, si uno lo ve como números, lo podemos interpretar como el conjunto de, o sea, un operador del sucesivo, del número, así lo uso. El sucesor, perdón, bueno, el sucesor, ¿ya? Y entonces, por ejemplo, podemos definir los naturales ya solamente utilizando este operador y el conjunto vacío. ¿Ya? Sabemos que el conjunto vacío es un conjunto sano por axioma y definimos los naturales como que el vacío pertenece a los naturales, que va a ser el 0. Ah, y por eso en discretas el 0 tiene que pertenecer. Claro. Por eso en discreta el 0 pertenece en computación. Bueno, y en computación también hartas razones como que nosotros usamos el índice 0. ¿Ya? Y si n pertenece a los naturales, entonces el operador sobre n también va a pertenecer a los naturales. Y ahí definimos los naturales, de forma inductiva. Entonces mostramos que a partir del conjunto vacío, que es el único conjunto sano, podemos definir los naturales. También podemos definir los reales, o sea, los enteros y los racionales. Quedémonos hasta ahí ahora. ¿Ya? Pero en general todos los conjuntos que ocupamos son sanos. Yo no sé si alguien se había encontrado con el conjunto R que definimos antes, como que en verdad es súper difícil encontrarse con conjuntos medio raros, porque si no, no lo ocuparíamos. ¿Ya? Por ejemplo, ahora vamos a definir la suma de los naturales. No podemos definirla como una suma, porque el operador suma funciona sobre números, y es un nombre nomás. Y nosotros estamos definiendo suma sobre conjuntos. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Vamos a definirlo de forma inductiva y vamos a decir que la suma de m con el 0 con el conjunto vacío va a ser 0 y la suma de m con el sucesor de m va a ser el sucesor de la suma de m con n. ¿Ya? Al final estamos tratando la suma como cualquier
como cosas de sucesores. Y ahí entra un poco lo que era, por ejemplo, ahora yo puedo sumar 3 más 4 y yo me sé de memoria que es 7, pero en realidad para desarrollar esto, que no lo vamos a hacer acá porque no queda tanto tiempo, tengo que hacer una serie de pasos de sucesores y que en algún momento llego a que esto es casualmente, que no es tan casualmente, me da el conjunto 7. ¿Ya? Y así también, ejercicio que también está en las diapos, definir la multiplicación y demostrar que la suma es asociativa. Vale. Claro, sería aplicar esto todo el rato. Ya, entonces aquí la multiplicación se define de esa forma y, por ejemplo, si queremos multiplicar 3,2, hacemos esas cosas y llegamos a la suma. Entonces uno puede decir, ya, llegué a la suma 3 más 3, 6. No, ahí hay que seguir con lo que hicimos antes, que son como 7 líneas más, y llegamos a que eso es igual a 6. Pero eventualmente como que nos aprendimos todo esto de memoria y no es necesario hacer esto, ¿ya? Pero hay que tener en cuenta que si uno define un operador sobre un conjunto, no podemos llegar y decir, esto es intuitivo, porque no es para nada intuitivo. Y demostrar que la suma es asociativa, definimos la suma de una forma inductiva, entonces hay que demostrar que es asociativa y no es tan fácil. Entonces les recomiendo que hagan ese ejercicio. Ya subí la respuesta. Ya. Ya, cosas que ya vuelven a ser un poco más sencillas, porque yo creo que ya lo más difícil pasó, es el complemento de un conjunto relativo a este conjunto sano. Por ejemplo, si estamos hablando de los naturales, que ya sabemos que es sano, podemos hablar de que el complemento de un subconjunto de los naturales van a ser todos los elementos de los naturales que no pertenecen al conjunto. ¿Ya? Ya, entonces ahora vamos a partir con algunos teoremas que son muy parecidos a los de lógica. Vamos a tener asociatividad, vamos a tener conmutatividad, que yo puedo cambiar el orden, idempotencia, que básicamente no dice nada, absorción, que este es exactamente el mismo que aparecía en lógica proposicional y de predicado y que yo encuentro que de los más útiles porque nos permite sacar hartos nombres de la fórmula. También vamos a tener... Todo esto se puede mostrar con la cosa de subconjunto A unión B va a ser subconjunto de A y al revés, ¿ya? Y con las definiciones de subconjunto. El elemento neutro, que también es como la suma, más suma 0 o multiplicar por 1. La distributividad, que es como yo puedo factorizar lo de la derecha hacia lo de la izquierda y puedo distribuirlo de la izquierda hacia lo de la derecha. Las leyes de Morgan aparecen de nuevo, que en vez de negar la operación O, negamos o sea, cambiamos la unión. ¿Y esto por qué? Porque acuérdense que la unión está directamente relacionada con la disyunción y la conjunción está directamente relacionada con la intersección. Tenemos el elemento inverso, que A unión su elemento inverso va a ser todo el conjunto sano. A intersección el elemento, el complemento al final va a ser vacío. Y dominación, que al final, que si yo estoy haciendo unión sobre todo el universo sano, o sea, el conjunto sano que le decimos universo de repente, es lo mismo que el universo, y intersectar algo con el vacío es el vacío. ¿Ya? Son cosas que realmente como que ya hemos visto, quizás aparte de la absorción. ¿Ya? Ya, entonces para terminar, que quedan 5 minutos, va a haber algo que es como la unión generalizada, intersección generalizada, ¿ya? Que básicamente es un nombre y que yo no recomiendo mucho que usen, pero que pueden verlo de repente en libros, pueden verlo en tareas o cosas. Si yo uso, ya por ejemplo, la unión, el látex, se escribe así. ¿Ya? Esto es, yo solamente lo veo en látex. La unión generalizada es como un U enorme y que es big
¿Ya? Y la intersección es cap, y la intersección generalizada es big cap. ¿Ya? Entonces, la unión generalizada de S van a ser todos los elementos tal que alguna A tenga ese elemento. Ahí yo creo que está escrito más difícil de lo que debiese ser, y la intersección generalizada también, pero por ejemplo, ahí se puede escribir, ahí se puede notar que es un poco más fácil, o sea que va a ser la unión de todos los elementos de cada uno de los conjuntos, ¿ya? Perdón, la unión de todos los conjuntos. Si es que ese es un conjunto de conjuntos, es decir, ese es A1, A2, A3, A4 y puede ser a infinito, entonces la unión generalizada de ese va a ser unir todos los conjuntos, ¿ya? Y la intersección es lo mismo. Entonces, por ejemplo, en el caso finito, si S es A0 hasta A sub n-1, vamos a tener que la unión generalizada de S va a ser unir A sub 0 con A sub 1 con A sub 2 hasta A sub n, y eso se puede escribir como la unión de I igual a 0 hasta n-1 de A sub I. Y la intersección es lo mismo, ¿ya? Que en otras palabras, cuando nosotros tenemos que X pertenece a la unión de eso, a la unión generalizada de S, podemos decir que existe un A sub I tal que X pertenece al A sub I. Y yo creo que esto vale la pena leerlo y pensar 5 minutos qué es lo que significa, porque cuando hablamos de unión generalizada y cuando hablamos de particiones, por ejemplo, que vamos a ver después, vamos a tener que usar constantemente esto. Entonces, bueno, entender más o menos que no es tan raro, sino que la definición puede ser un poco rara. Y para el caso infinito también lo vamos a ocupar, porque, por ejemplo, queremos unir todos los subconjuntos de los naturales. Entonces, la unión de todos los, de hecho, la unión de todos los, si nosotros hacemos la unión del conjunto potencia de A, la unión generalizada, esto nos da A. Porque cada elemento de los subconjuntos va a pertenecer a A. ¿Ya? Entonces, viendo, y esto puede ser una unión infinita. O sea, por ejemplo, si es que A son los naturales. Lo que no significa que el conjunto A tenga la misma cardinalidad que A, sino que los elementos distintos en este conjunto de potencias, ¿sí?, son los mismos que acá. Pero yo creo que vale la pena mirar esto, ¿ya? En general lo que vamos a hacer, vamos a usar esta segunda parte de acá abajo, que es equivalente a lo que sale acá, pero esto está en formato infinito.